las raíces cristianas de España, por la vida y el bien común. Atrévete a entrar en la boca del lobo con Javier García Isaac. Información sin ataduras, opinión sin complejos. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Mi existencia, aunque grotesca e incomprensible para ti, salva vidas. Tú no quieres la verdad porque en zonas de tu interior de las que no charlas con los amiguetes, me quieres en ese muro, me necesitas en ese muro. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. Tú las usas como gag. Y no tengo ni el tiempo, ni las más mínimas ganas de explicarme ante un hombre que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en que la proporciono. Preferiría que solo dijeras gracias y siguieras tu camino. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo a qué creas tú que tienes derecho. Tienes ese lujo. Tienes el lujo de no saber lo que yo sé. Muy buenos días, amigos. Les habla Javier García Isaac. Estamos en la boca del lobo, estamos en Informa Radio, estamos aquí en Madrid y les hablamos a todos ustedes de estos estudios Jesús Quintero y de esta redacción de noticias Antonio Herrero. Hoy estamos a jueves 6 de noviembre. Hoy sería el cumpleaños de mi padre. Mi padre nació un 6 de noviembre, mi tía Julita un 9, mi amiga Heller era un 10 de noviembre, que en paz descanse, y yo un 11 de noviembre. Hemos entrado en Barrena. Y bueno, y Mercedes me parece que fue el día 3 de noviembre, y la primera emisión de Informa Radio se produjo un 2 de noviembre de hace 4 años ya, o 3 años, ya tengo un cagao, no, yo juraría, yo juraría que fueron hace 4 años ya, 4 años vamos a cumplir, hemos cumplido ya, madre mía, qué locura, 2, 3, 6, 9, 10 y 11, bueno, no, y Cecilia también nació, no sé cuándo, no me acuerdo qué desastre soy. Bueno, en definitiva, hoy estamos a 6 de noviembre del 2025. Ya saben que comienza justamente ahora una nueva aventura radiofónica donde vamos a tener un poquito de todo. Una aventura que no debe confundir hasta las 12. Y vamos a tener entretenimiento, opinión, reflexión, tertulia y mucho análisis. Aquí somos mucho de análisis y todos los días, porque todos los días hay grandes personajes aquí, pero hoy también va a haber mucho análisis aquí desde estos estudios Jesús Quintero y desde esta redacción de noticias Antonio Herrero. Están viendo que estoy intentando cumplir casi los horarios. A partir de las 9:15, hoy en tiempo de tertulia y análisis, el equipo titular de los jueves. En principio, Diego Camacho, Fernando Paz, Luis Sánchez de Movillán y Óscar Rivas. Ya saben, aquí es el equipo habitual de los jueves. Diego, el coronel Diego Camacho, el historiador Fernando Paz, Luis Sánchez de Movillán, que es un poco de todo. Luis, que presenta y dirige aquí el programa de Españoles Olvidados. Bueno, solo habla de españolas, pero bueno, ahí engloba todo. Y Óscar Rivas, que es el editor de la revista Razón Española, la revista que fundara hace más de 50 años Gonzalo Fernández de la Mora. Bueno, y Fernando Paz le pueden ver ustedes en muchos programas y también en el Búnker Bar. Todos los lunes hemos vuelto ya al Búnker Bar. Nunca habíamos dejado el canal, pero hemos vuelto a los directos
los lunes a las 8 de la tarde, el Búnker Bar. Hoy vamos a anunciarlo así a lo bestia. Venga, tal, ya lo estamos anunciando. Bueno, pues él, ya saben que junto con Alex Lajein y Fernando Paz y yo somos los que llevamos ese canal. Bueno, yo les quería hablar, luego les voy a hablar del documental, lo que nos ocultaron, ese documental que destapa el terror del PSOE durante la Segunda República. Pero, y además un documental donde el próximo día 6 va a tener un pase en el San Pablo CEU, en Julián Romera, luego se lo contaré. Pero antes les quería hablar de Urtasun. Urtasun saben que es el ministro de Cultura. Bueno, no sé si llamarle ministro de Cultura, porque todos estos indocumentados que les hagan ministro de Cultura, ¿ustedes se acuerdan de Miquel Iceta, la peonza olímpica, el eterno candidato a presidir la Generalidad Catalana? Y cuando hubo posibilidad de que la presidiera él, parecía siempre que estaba como sobreactuando, le daba por bailar y le daba un poco de vergüenza ajena. Bueno, que está colocado por un de embajador por ahí, perdido en la OCDE, un organismo de estos en París, igual que está colocado Chimo Puig, cuyo hermano tiene serios problemas con la justicia. Y ya veremos él, porque cuando se investigue un poco sus gobiernos, veremos cómo sale de parada la actual portavoz, la actual secretaria de la organización del PSOE, que está pasando más o menos de discreta, porque fue consejera de Chimo Puig cuando se sospecha que en la Generalidad Valenciana, bajo el mandato de Chimo Puig y de la tal Rebeca Torroc, no confundí con el municipio de la Costa del Sol, con el criterio. Lo pasamos muy bien con esa gente. Bueno, pues no confundir, porque esta tal Rebeca sí fue consejera y hay sospechas de que pudo haber mordidas porque se concedieron algunas obras a las empresas, a la empresa de Santos Cerdán. Dicen, no, pero si él no figuraba. Bueno, ustedes saben a qué empresa se ordina más. No sé, la Generalidad Valenciana concediendo licitaciones o obras o concursos a una empresa de Santos Cerdán. Es todo raro. Bueno, y todo esto para decirles que Miquel Iceta, un analfabeto funcional, y no se trata de los estudios, que me parece que es igual a acabar EGB, se trata de que es analfabeto, porque la cultura no se trata de ser académico. Por ejemplo, mi suegro tenía 4 o 5 carreras, matemático, ingeniero, era electrónico, se fue a París, era militar, coronel del cuerpo de ingenieros, de armamento y construcción, me parece que se llamaba. Luego falleció con Alzheimer, hablaba 3 o 4 idiomas y tal. Pero independientemente de eso, por ejemplo, yo siempre opino que la cultura, independientemente de las carreras, y que era un tío muy culto, pero la sabiduría lo da otra cosa, ¿no? La cultura lo da pues el ser muy leído, el ser muy tener esa cultura general, que siempre lo confundimos. Es verdad, yo siempre lo confundo. No, el tío es matemático, como era matemático y físico mi suegro, pero da la sensación que para ser culto o preparado tienes que ser de letras, no de derecha, de filosofía, de tal. Y es verdad, ¿no? Y que no es necesario muchas veces estudiar una carrera. Yo conozco gente preparadísima que no ha estudiado ninguna carrera, ni ha tenido estudios más, pero sabe. Pero es que este no es el caso. El caso de Miquel Iceta es un analfabeto funcional. El caso de Urtasun, es que es otro analfabeto y no sé si tiene 25 carreras o no tiene ninguna, ¿no? Y lo último es la obsesión que tiene con la autonomaquia, que al final le puede pasar factura. Es uno de esos ministros. Yo no recuerdo quién decía que es que la cultura no necesita un ministerio, la cultura es otra cosa, no tiene que ser reglada. Otra cosa son ayudas a determinadas sectores o tal. Hombre, el cine español ha caído tan bajo que eso no es cultura tampoco. Bueno, Ernest Urtasun vuelve a situarse contra sus obligaciones constitucionales como ministro de Cultura al atacar a la tauromaquia, puesto que la tauromaquia es cultura. Le puede a usted gustar o no, pero es cultura. Es cultura y además es un signo de identidad de este país. Y es que hace un par de semanas el ministro se reunió con las promotoras de la fallida la iniciativa popular en un que le querían llamar la ILP, con el título No es mi cultura, buscando eliminar la protección legal de la tauromaquia.
Dicha protección está reconocida por la Ley 18/2013, con lo cual él está obligado a proteger la tauromaquia, que declaró la tauromaquia como parte del patrimonio cultural español. Y el gesto de Urtasun reabre un debate ya resuelto por el Congreso en su momento y cuestiona su compromiso con la defensa de todas las culturas. La iniciativa No es mi cultura, respaldada por más de medio millón de firmas válidas, fue rechazada en el Congreso con una amplia mayoría. Pese al rechazo, Urtasun prometió mantener canales de diálogo con los impulsores de la propuesta, ignorando el mandato legislativo. Es decir, no puede ignorar el mandato legislativo por más de medio millón de firmas que hayan llegado para denigrar la tauromaquia. Porque el Congreso en su momento dijo no a eliminar esa protección del torero. Y el ministro aplaude a quienes intentan acabar con su estatus legal. La reunión con Aida Gascón de hace un par de semanas, con Marta Esteban o con Ruth Manzanares, se celebró en un clima constructivo, según confirmaron estas activistas políticas, animalistas. Las portavoces no ocultaron su intención de volver a presentar esa proposición, esta vez con el respaldo institucional del Ministerio de Cultura, es que buscan, no saben cómo hacer daño, no hay suficientes problemas, que un tema que estaba ya saldado, este de sumar esta banda, esta secta, tratan dejarnos, tratan acabar con todo lo que sea vestigio español. Por eso no existen los Españas, queridos amigos. Existe la España y existen estos, la anti-España. Y todos tenemos la obligación de combatirle, aunque a uno no le guste la tauromaquia. Bueno, en lugar de recordarles que su deber es proteger el patrimonio cultural, Urtasun ofreció facilidades para su ofensiva contra la tauromaquia. Y este respaldo desde el gobierno han respaldado a este movimiento contrario a la ley que preocupa a los sectores que viven del arte del toreo. No es la primera vez que Urtasun muestra afinidad por posiciones ideológicas que chocan con su papel como garante del pluralismo cultural. El otro día tuvimos que escuchar a la Sara Santaolalla decir que, poco más o menos, que Vito era un inmigrante, le faltó decir ilegal. Es una analfabeta. Y luego a su pareja, a Jesús Ruiz, desde la televisión pública, llamando también a la policía de que actuara con contundencia con los que habían ido a acudir al respaldo de Vito Quiles en la Universidad de Valencia. Esto es lo que tenemos que soportar un día sí y otro también. El ministro Urtasun, de Sumar, de la secta de Sumar, lejos de representar a toda la cultura, actúa según convicciones personales que excluyen manifestaciones reconocidas por la ley. Miles de profesionales, ganaderos y artistas del mundo taurino denuncian sentirse ignorados por el titular de cultura de este gobierno. Miren, la tauromaquia no es solo una tradición, también es una industria que genera empleo y riqueza en numerosas regiones de España. El rechazo ministerial a este legado cultural contrasta con su apoyo explícito a movimientos que buscan su desaparición legal. El Congreso, que sería el máximo representante de la voluntad popular, ya se pronunció en su momento y salió este debate, pero Urtasun insiste en reabrirlo. Eso sí, te dicen que el debate y tiene el derecho a reabrir lo que quiera, pero no desde el punto de vista de ser ministro de Cultura de todos los españoles, que él se debería mantener un poquito al margen. Igual que yo deseo reabrir el debate del aborto, que nunca estuvo cerrado, lo cerraron ellos. Igual que yo deseo abrir el debate, el melón del modelo autonómico, que es un modelo insolidario, ineficaz y que nos conduce a la ruina. El gesto del ministro ha evidenciado una política cultural muy selectiva, donde solo se protege aquello que encaja con su maldita ideología. Y cuando digo maldita, ustedes saben que digo bien. Desde el entorno taurino han reclamado respeto institucional y denuncian la marginación de una práctica con el respaldo jurídico y social. El gobierno, como todo lo ha ideologizado, nos enfrenta también incluso en esto. Y el ministro de Cultura, que debería estar al margen, ha tomado partido. La tauromaquia sigue siendo símbolo de identidad, historia y libertad cultural de España. Está reconocido por ley desde hace más de una década. Y Urtasun, en su intento de contentar a los sectores más radicales,
se aleja de la neutralidad que exige su cargo ministerial. ¿A que no les parece nada raro? Bueno, luego les hablaré de ese documental de verdad dirigida por Carlos Saura Medrano, el hijo del gran director. Saben que ya tuvimos la polémica porque no le dejaron estrenarla en el Congreso de los Diputados. Vamos a hacer un preestreno en el CEU, si todo va bien, este viernes 7. La verdad es que no sé si quedan ya localidades para poder asistir, se lo iremos comentando, pero luego les hablo de eso en unos minutos. Bueno, vamos a hablar de economía. Como siempre les digo, eso será con nuestro amigo José Luis Barceló en sumundofinanciero.com, José Luis Barceló, que dirige y presenta aquí El Mundo Financiero, y no solo El Mundo Financiero, presenta todas las noches la noche de estado de alarma, de 9 a 10:30 de la noche. Con el bueno de Esteban Pacios, pues el magnífico Esteban Pacios, hablamos de deportes, y con el genuino Tate Barceló, ya saben que tenemos edatv.news. Ahí está Alba, está Gonzalo, está Juan Pulido, está Gonzalo Pinilla, como no, Alfonso, Javier, Nico en diseño, Gonzalo Pompón también en redes, bueno, todo el equipo. Y como cada mañana, de la mano de la singularísima Cristina Sol, además de nuestro termómetro, 1 a 3 del mediodía, pues vamos a tener nuestro informativo, nuestra caja de Pandora, y sin olvidarnos que a los mandos de la nave, en la dirección técnica, está la inimitable Cecilia Jarapes. Cecilia, que con todo el equipo de esta casa, todo el equipo técnico, hace que esto salga adelante. Está Eduardo Vital Jr. y está David López. Y todos ellos hacen que esto llegue a sus terminales. Y como no, Mercedes de Brand, nuestra directora de producción, una de las personas que hacen posible que esto llegue adelante, salga adelante. Y a partir de las 10:30, bueno, ese cajón desastre que es el departamento de producción, y con Carmen Domínguez, que sigue de baja. Vamos a ver si se recupera ya de esa intervención que le hicieron. Bueno, ¿qué va a pasar a partir de las 10:30 aquí en Informa Radio, en La Boca del Lobo? A partir de las 10:30 en La Boca del Lobo, pues ya saben que nos alargamos un poquito y nos vamos directamente a Perspectiva Sindicalista con Jorge Garrido. Siempre el espacio tiene más de 200 programas, varios años aquí en La Boca del Lobo, en Radio Ya, Decisión Radio, aquí en Informa Radio, y también tenemos que a partir de las 11, pues Historia en una época, es ese programa de entrevistas que emitimos los sábados a las 9 de la mañana, antes de Noticias de Mordor, luego lo emitimos los domingos a las 10 en nuestros canales de YouTube. Bueno, son entrevistas personales que hago a buenos amigos, a escritores de libros. Creo que es interesante. A mí los programas que más me gustan. Historia de una época. Y si ustedes me preguntan, ¿y a quién va a entrevistar este? Pues no me acuerdo. No sé quién toca. Bueno, miren ustedes lo que nos ocultaron, el documental que destapa el terror del PSOE durante la Segunda República. La obra ofrece una lectura alternativa a la Segunda República Española entre 1931 y 1936, una época marcada por la violencia y el desorden político. En ese documental iban a estar varios episodios. En principio hemos empezado con uno, sobre todo se centra mucho en el asesinato de Calvo Sotelo. Es que, claro, fue un asesinato de Estado cometido por el PSOE. Es que la gravedad del asunto y la importancia de ese asesinato es que dio pie a la Guerra Civil Española. Dio pie a la Guerra Civil Española que provocó el PSOE con este asesinato. Ya venía de largo, pero ya después de las elecciones fraudulentas de febrero del 36, la situación se hizo insostenible. Ahí se habla todo este periodo, pero sobre todo se centra mucho en el asesinato de Calvo Sotelo por la trascendencia. Bueno, el documental lo que nos ocultaron, que está dirigido por mi amigo Carlos Saura Medrano, Carlos Saura, que es hijo del mítico director Carlos Saura, que fuera el marido de Geraldine Chaplin, el hijo de la hija de Charlotte, grandísima Geraldine Chaplin, no tengo debilidad por ella. Ha despertado una fuente de interés en el ámbito cultural y académico que contrasta con este ministro de Cultura, del que les he hablado hace nada, con Ernest Urtasun. La obra ofrece una lectura alternativa que es, parece mentira que ahora la realidad de las cosas se llame alternativa.
de la Segunda República Española entre ese periodo del que yo les hablaba, del 31 a 1936, marcado por la violencia, el desorden, el caos político, los pucherazos, las intentonas golpistas de las izquierdas, con guión del empresario, entre otros, y la producción de Michael de Quinto, también del director de esta casa, del grupo de la True Informa Radio, que soy yo, Javier García Isaac. De hecho, lo que se cuenta aquí del 31 al 36, pues también está recogido en mi libro La historia criminal del PSOE. Y por último, y no menos importante, el eurodiputado de Vox, Juan Carlos Girauta. Es decir, Marcos, el que les habla, y Juan Carlos Girauta hemos sido los guionistas, aparte de que Marcos ha sido el productor que ha puesto la pasta para que este proyecto cultural salga adelante. Y todo ello dirigido por el magnífico Carlos Saura Medrano, el hijo del que ya les he hablado, Carlos Saura. Miren, la cinta presenta un enfoque crítico a esa época que ahora la izquierda ha idealizado con el consentimiento de un partido popular que ha mirado a otro lado mientras se idealizaba un periodo de terror que fue en la Segunda República. 5 años de terror. El documental sostiene que la Segunda República no fue solo un experimento democrático, porque nunca llegó a tener una democracia plena. Se asesinaban a los rivales políticos, no se podía hacer campaña. Bueno, como poco más o menos pasa en determinadas zonas de España, como Galicia, Cataluña o Vascongadas, que les voy a contar. Sino de un régimen de persecución ideológica y religiosa, que fue lo que fue la Segunda República. A través de archivos inéditos, imágenes históricas y testimonios, reconstruye una época caracterizada por el enfrentamiento social y la represión. Y uno de los capítulos más impactantes de la obra aborda la quema de iglesias y el ataque contra la libertad religiosa en toda España. El documental señala que las autoridades republicanas toleraron todos estos ataques a templos y las agresiones a sacerdotes y fieles. Yo en los próximos días les voy a comentar, ya les digo que este viernes, hoy es jueves 6, pues mañana 7 de noviembre, pensaba que era martes 6, no, mañana 7 de noviembre, mañana en el CEU, en Julián Romera, a partir de las 7:30. Lo que pasa es que mañana ya les confirmo si quedan localidades para que todo el que lo desee se acerque, o luego más tarde, me voy a enterar. Ya saben ustedes que yo hago 2 cosas a la vez, parezco casi una mujer. Ellos son más inteligentes seguramente, y entonces voy a escribir a Marcos, oye, quedan localidades para que mañana el que lo desee se quiera acercar, y luego se lo comento, y si no, mañana a primera hora. Bueno, mañana a las 7 en el CEU El Preestreno, y luego en un cine en la Sala de Madrid también. Y es posible, no lo sé, que alguna plataforma también lo quiera adquirir para que se vea abierto en televisión. En los próximos días tenemos bolo y vamos a ir al Toro TV, si no me equivoco, y también lo vamos a emitir. Se quiso borrar toda huella del alma católica de España. Afirmamos en ese documental. La producción también expone la radicalización del PSOE, que siempre lo había sido, pero el PSOE ya a partir del 34 se echa al monte. En cuanto perdió el poder, se echó al monte porque consideraba que las derechas que habían arrasado en 1933 no podían gobernar. Y con la excusa de que iba a haber 3 ministros en ese nuevo gobierno, cosa que era mentira, porque los 3 ministros se hizo público de la CEDA que iban a incluirse en el gobierno del Partido Radical. Fíjense, el partido que había ganado las elecciones no quiso gobernar y le dejó al centro, al Partido Radical, que gobernaran ellos, cuando el mayoritario era, y no tenían ni un solo ministro. Cuando deciden incluir 3 ministros en octubre del 34, a 1 de octubre del 34, es cuando el PSOE da la intentona golpista que iba a ser en toda España, que solo triunfó levemente en Cataluña 24 horas y en Asturias 15 días, causando el PSOE 1.500 muertos, que el PSOE con sus socios anarquistas y comunistas. Ya el otro día les hablé de la CNT. Y digo esto que es importante porque ese intento de golpista ya venía de antes, fue la excusa. Se habían detectado ya movimientos de armas, arsenales en julio, en septiembre el Turquesa le pillan también si fue en septiembre, frente a las costas de Lluvia. Bueno, es decir, que estaba ya todo pensado. Estaban esperando la excusa, y la excusa es cuando el partido que había ganado dice que, bueno, que a ver si pueden meter 3 ministros en el Consejo de Ministros. Y es cuando ya el PSOE ya no lo consiente y se echa al monte.
Fue un clima de impunidad que desemboca en el estallido de la Guerra Civil en 1936. Según varios de los historiadores, yo he visto ya el film, porque de hecho soy parte activa, que participan, el régimen republicano cayó por su propio colapso institucional y su deriva revolucionaria. El PSOE no creía en la democracia y creía en una república al estilo soviético. De hecho, la revolución rusa se había producido 20 años antes, aproximadamente menos de 20 años, y lo que querían era instaurar en España una república al estilo de la soviética. Carlos Saura Medrano describe su proyecto como una búsqueda de la verdad silenciada durante casi un siglo del relato oficial. El director subraya que el documental no pretende reabrir heridas, sino mostrar hechos históricos ocultados durante décadas. Y la cinta desafía la versión académica dominante y reivindica una revisión del periodo previo al estallido de la Guerra Civil. Y esto ha coincidido también con la salida a la venta de la segunda parte de la historia criminal, la continuación de la historia criminal del Partido Socialista, el PSOE contra España. Ese PSOE contra España, la historia criminal continua, que el pasado día 29 vio la luz. El documental combina testimonios de historiadores, de periodistas y testigos con una cuidada reconstrucción audiovisual de la época. Desde su preestreno, lo que nos ocultaron ha generado debate sobre el papel del PSOE en los años previos al conflicto, motivo por el cual no permitieron que lo estrenáramos en el Congreso de los Diputados. La mesa del Congreso, se lo voy a recordar a ustedes, los diputados, vetó su proyección prevista en mayo, alegando que el contenido imputaba delitos al PSOE. Vox denunció la decisión como un acto de censura y acusó a la presidente del organismo, a la comisaria Paca Armengol, de limitar la libertad de expresión. El equipo de producción, lamentamos todos nosotros el veto y lo calificó como un obstáculo al debate histórico y al pluralismo cultural. Cuando hablan de memoria histórica, en verdad no quieren la memoria histórica, quieren enterrar la historia para que ellos salen muy mal parados. Y en este documental, naturalmente, que el PSOE sale muy mal parado. Cuando se prohíbe una obra es porque su verdad incomoda. Señalamos nosotros tras el veto a ese documento. Pero a pesar de la censura, la obra continúa y su recorrido será proyectado próximamente mañana mismo, día 7 de noviembre, en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. El evento ya ha contado con la presencia nuestra, de los autores, de los guionistas y de expertos que también han participado, de varios historiadores, en la realización de este documental. El estreno en el CEU busca promover un espacio de reflexión sobre la historia reciente y la libertad de pensamiento. Lo que nos ocultaron se consolida así como una de las producciones más ambiciosas y controvertidas sobre la Segunda República Española. Porque saben ustedes una cosa, ya basta de que nos mientan, ya basta de que nos engañen. Se les acabó el tiempo a esta gentuza. Y no sé si será delito o no de odio, porque decir la verdad nunca puede ser delito de odio. No puede ser un delito decir la verdad. No puede ser un delito desenmascarar a esta cueva de ladrones, criminales y asesinos que tienen las manos manchadas de sangre. Y sí, ¿saben a quién me refiero? Me refiero al PSOE de siempre. No tienen nada digno en toda su historia. Y se lo digo yo, que los he estudiado desde su fundación hasta nuestros días. Bueno, ya lo saben. Así que sigan aquí en La Boca del Lobo, en un programa que comienza justamente ahora. Un programa que no es apto ni para latilleros, ni bizcochables, ni almibados. Un programa que, como siempre les digo, es apto para todas las edades. Sí, algún taco, alguna cosa que estamos limitando, que no para todos los públicos. Un programa que genera no ansiedad, ni mucho menos, genera adicción, y es una buena adicción, y que, como siempre les digo, comienza ni más ni menos que justamente en este momento,